Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a su canal Pablo Firamonti. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y también estoy más contento porque estoy con mi esposa que me acompaña siempre en esta serie. ¿Cómo estás, amor? Bienvenida. Hola, amor. Hola, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente para continuar con esta serie de podcast y hoy ya nos toca el episodio 8. Estamos en el capítulo 2, versículo 13. Es un tema muy interesante. ¿Cuál es el título, amor? El título de hoy es Jesús, el verdadero templo de Dios. Y vamos a leer entonces, vamos a dar lectura en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas, palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado y arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y los volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: «Saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado». Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: «¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe». «De acuerdo», contestó Jesús, «destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». «¿Qué dices?», exclamaron. «Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días». Pero cuando Jesús dijo esto, este templo se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. ¡Wow! Es un capítulo, una sección del capítulo muy profunda y cosas a destacar, por ejemplo. Tradicionalmente se nos dice que en este momento fue cuando Jesús derramó toda su ira santa y empezó a echar a los cambistas y voltear mesas y en algún momento pegar un latigazo a alguien. Pero te pregunto, amor, ¿en algún momento dice ahí el texto que él le pegó a alguien? No, claro que no. Yo veo acá que Jesús se indignó por la manera en que los líderes religiosos habían convertido en el templo un negocio, habían hecho del ¿cómo se llama? De la creencia en Dios o de lo que los hermanos, los gentiles buscaban a Dios, ¿verdad? Habían hecho un negocio. Era algo indignante para Jesús, porque así como viste como los judíos trataban a los gentiles, a los que no eran judíos, como lo peor, quizás, no sé, igual que los samaritanos, ¿no? Como perros, cerdos, imagínate. Entonces Jesús se indignó mucho, porque si leemos la historia, vamos a ver cómo estaba dividido el templo, ¿no? Había lugar donde los sacerdotes podían estar, había lugar para los judíos donde ellos podían adorar, había otro lugar donde las mujeres, podían estar, y había otro lugar donde los gentiles estaban. Y según lo que leí en el comentario de William Barclay, dice que en esa parte donde estaban los gentiles, que era ya el último, ¿verdad? Donde los gentiles podían ir a buscar a Dios, iban a adorar, en esa parte habían llenado todo el negocio, ¿no? Y cobraban
así como se hacía en el tiempo antiguo también las indulgencias, ¿no? En ese templo estaban, la verdad que se aprovechaban de las personas, no les dejaban acercarse a Dios tranquilos, porque dice que el ruido de las monedas, de los animales que gritaban, también, amor, tú sabías que también leí donde dice que las personas, o sea, el requisito era llevar un animalito sin ninguna mancha, sin ningún defecto, ¿verdad? Sí, claro, eso se enseña Sí. dentro de la religión también, de que es parte de lo que es el sacrificio en el santuario, ¿no? Y ellos mismos dicen que vendían esos animales. Si a alguien, quizás ponte un gentil, tenía su animalito que había criado y se lo quería llevar, dice que ellos buscaban la manera de decir que no eran aceptos. O sea, hacían trampa Estafadores. para comprar, para que ellos puedan vender a Su aquella animal. persona y así ganar dinero. Negocio. Entonces, aquí, queridos amigos, queridos hermanos, podemos ver la indignación de Jesús que tenía al ver cómo aquellos líderes religiosos habían convertido el templo. Por eso decía, ¿no? Ustedes lo han convertido en una casa de mercado, ¿no? En el Evangelio de Marcos creo que dice, ¿no? Del mercado. En otro, en Mateo creo que dice, ¿no? Cueva de ladrones. De ladrones. Entonces, todo eso yo creo que tiene un significado, pues, ¿no? Jesús estaba muy indignado. Yo no creo que haya pegado a nadie y haya lastimado, pero sí los llamó la atención. Yo he visto, a lo largo de mi vida, he visto líderes, personas que daban todo por sus jóvenes, por sus miembros, y viendo la injusticia y el abuso, tal vez del quien tiene más poder, entonces este líder levantaba la voz para defender a los más pequeños, a los que no tenían quizás voz ni voto. Así Jesús en ese tiempo se levantó y con indignación les dijo así, ¿no? Le sacó a todos los animales, porque imagínate si ellos iban a adorar, iban supuestamente a orar, a conversar con Dios en el templo, porque era una costumbre, pero escuchar a las ovejas que gritan, el negocio, imagínense en un mercado, entonces ellos no podían hacer, ¿cómo se dice?, estar en la presencia, no podían sentirse así, se sentían estafados, a pesar de que ellos llevaban su animalito para sacrificarse. O sea, era tanto el abuso, ¿no? Entonces, vemos acá a un Jesús muy, ¿cómo se dice?, empático, ¿no? Con aquellos que no tenían tal vez voz ni voto. Yo no sé qué opinas tú, amor. Con respecto a eso, yo te preguntaría, amor, ¿qué diferencia hay con esa época, que es el siglo I, con lo que pasa hoy dentro del cristianismo? Claro, por eso justamente te estaba contando, ¿no? Yo a lo largo de mi vida he visto también así, ¿no? Quizás he sido también víctima de abuso, pero hemos visto también líderes que han levantado su voz para defender a aquellas personas indefensas, ¿no? Y entonces Jesús era un ser humano. Claro. Y era muy empático con aquellos que eran abusados, ¿no? Y a mí me alegra mucho de que existan todavía ese tipo de líderes que dan, ¿no? Le dan todo por aquellas personas que son puestas como si nada valieran, ¿no? Pero son abusadas. Claro, exactamente. Sí, entiendo tu punto. Yo lo veo también de esa manera. Más que nada yo veo que el negocio ese que se hacía en ese momento, ahora se transformó en salvación por obras. Ahora tú, para poder tener un privilegio, para acercarte a Dios o para estar bien con Dios y Dios te bendiga, tú tienes que diezmar, tú debes ofrendar. Claro. Ahora el negocio se va a la salvación. Exactamente. Cuando Jesús ya dio todo, Jesús ya nos salvó, Él ya vino a mostrarnos, ¿verdad? Entonces,
vemos que el ser humano, como dice al final, ¿no? Me gustó donde dice que, lo relata Juan, donde dice que las personas, después que él hizo eso y lo que dijo en el templo, dice que las personas empezaban a seguirle más, porque veía los milagros que él hacía. Entonces, pero Jesús dice no confiaba en ellos, porque conocía el corazón del ser humano. Ahora eso no tiene que hacernos pensar, amigos y hermanos, de que Jesús estaba siempre desconfiando de la gente y decía, no, por acá me van a engañar. A lo que se refiere Juan es que Jesús conoce y conocía nuestros pensamientos. Y a pesar de eso, Él trataba la manera de buscarnos para ayudarnos y sacarnos de esa, voy a decir algo fuerte, de esa mugre, de esa podredumbre social, que ese pensamiento avaro, que nos hace mal. Yo no digo social para despectivamente hablando de la gente, ¿no? Sino me refiero a ese pensamiento de superioridad moral, de creerme mejor que el otro, de querer sacar beneficio de otro, de explotar a mi hermano o explotar a mi vecino o lo que sea. A eso se refiere Juan. Pero a pesar de ello, Jesús entendía al ser humano y comprendía eso. Lo otro a destacar, amor, es lo que dicen los religiosos. ¿Con qué derecho vienes a hacer esto? Sí, así es. ¿Y qué le dijo Jesús? Y Jesús le dijo, ustedes no hayan, le dijo, muéstranos un milagro si Dios te envió para hacer esto. Entonces Jesús le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús hablaba de su cuerpo. De su cuerpo. Y allí es lo que quiero llegar ahora en este momento, es que Jesús está diciendo que Él es el templo de Dios. Cuando Él viene en su primera venida, cuando viene a la tierra, cuando se manifiesta su gloria, su carácter, sus señales, Él demuestra que el tabernáculo que ellos tenían significa de que era un antitipo, ¿ok? Antitipo quiere decir que era una imagen, una sombra. Pablo dice que eran sombras de lo que habría de venir. El apóstol Pablo dice eso en Hebreos, explicando las ideas con respecto al santuario y lo que ellos hacían con respecto a ello. Entonces, en ese momento nos damos cuenta, queridos amigos y hermanos, de que el antitipo apuntaba a un tipo, que era Jesús. Jesús es el tabernáculo de Dios. Jesús es el santuario de Dios. Jesús es la Shekinah de Dios, el verdadero resplandor de su gloria. Él es el templo de Dios. Por esa razón es que este mensaje que transmite Juan es que Jesús es la realidad. Lo demás quedó obsoleto. Eso quiere decir de que el concepto de templo se queda obsoleto cuando Jesús llega. Él destruye todo eso del antiguo pacto y nos revela el pacto eterno de Dios. Así es, queridos amigos. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros debemos de reflexionar, deberíamos de analizar nuestra vida, cómo estamos, cómo actuamos. ¿Estamos impidiendo que alguien se acerque al atrio de Dios? ¿Estamos impidiendo que mi hermano, que nuestros hermanos se acerquen a buscar a Dios de alguna forma? Porque en ese tiempo vemos que aquellos religiosos eran los que impedían, le hacían muy difícil acercarse o escuchar a Dios. Entonces, tal vez hay algo en nuestra vida, ¿no? O a ti que vas a una iglesia, ¿no? Hay algo en la iglesia que puede ser exclusividad, puede ser frialdad, puede ser falta de hospitalidad, tal vez la tendencia de hacer de la iglesia un club cerrado, no dejar entrar a aquella persona que crees que no se merece estar en tu club o en tu iglesia. Entonces, quizás estamos excluyendo al verdadero o al
buscador de Dios, aquel sincero que va de corazón, ¿no? Pero parece que no llena nuestras expectativas, ¿no? Entonces, aquí vemos la indignación de Jesús contra aquellas personas que les hacían difícil el camino hacia Dios. Aquellos extranjeros, era difícil tener un contacto, para ellos era difícil tener un contacto con Dios. ¿Por qué? Los religiosos lo impedían, lo hacían demasiado caro, lo hacían demasiado difícil para ellos. Sí, es cierto, esto se repite a lo largo de la historia y se sigue repitiendo hoy, de que lamentablemente la exclusividad entró dentro del cristianismo. O sea, el pensamiento judaico o pensamiento hebreo de que yo soy elegido de Dios o yo soy el único merecedor de esto porque soy del pueblo de Dios, es algo absurdo, ya que eso es algo que nos fomenta al egoísmo, a la egolatría, que también es un pecado. Y por esa razón, queridos amigos, huyamos de ese tipo de actitud. Nosotros no estamos exentos de participar de ese pensamiento. Somos humanos. También Jesús nos demostró de que cada uno de nosotros somos valiosos ante nuestro Padre. No somos cualquier cosa. No somos goyim, como se le dice tradicionalmente al no judío, que quiere decir cerdo o impuro. Es algo muy fuerte, ¿no? Pero esa es la categoría que tienen sobre los que no son judíos. Me refiero a la clase alta o la élite judía, y en lo que es también dentro del cristianismo, la élite también creen que nosotros somos insignificantes. De hecho, no sé si sabían, pero en la Edad Media, el clero eran lo que son los teólogos, los cardenales, los obispos o pastores, y los laicos eran los que no eran estudiantes de teología, no estudiaron teología. Pero ¿saben qué, amigos? Y es lo más triste y lamentable. El clero eran, digamos, los estudiosos, y los laicos eran los tontos. Entre ellos, entre los líderes religiosos, les decían a ellos que ellos eran los tontos o los estúpidos, y perdonen la palabra. Pero en realidad el Evangelio y el Nuevo Testamento nos enseña que el clero somos nosotros, somos herederos de la salvación y de ser hijos de Dios. No tiene nada que ver con lo que inventaron en la Edad Media en la iglesia del medievo. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Dios sin un intercesor, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y bueno, queridos amigos, entonces en esta hora, en este episodio, hemos entendido que el templo ahora es Jesús, en el cual nosotros buscamos de corazón, es allí. Y Jesús es el templo en el cual nosotros podemos refugiarnos, podemos hablarle y podemos adorarle. Así es. Y bueno, ¿qué podrías decir unas palabras para poder finalizar? Bueno, queridos amigos, ha sido un gusto estar con ustedes y queremos reflexionar esta semana, ¿verdad? Que podemos ser canales de bendición para aquellas personas que sinceramente buscan de Dios, quieren tener un contacto con Él, y seamos también ayudadores y adoradores de verdad, ¿no? Como a Jesús le gusta, como Él nos dijo y nos dejó su ejemplo. Así es, muchas gracias, amor, por tus palabras. Y bueno, discúlpenme por mi pasión, pero soy un poco apasionado cuando hablo de estos temas y bueno. Así que muy bien, queridos amigos, quiero anunciarles que la próxima semana, Dios mediante, estaremos con el episodio 9 y ahora entramos en el capítulo 3. El episodio 9 de la serie será Nacer del Espíritu o seguir en la carne. Así que los esperamos para que podamos estar juntos estudiando y leyendo este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí.
a los que están hasta el final, que dejen una manito arriba, que ayuda mucho. Recomienda también este podcast con tu familia y tus amigos. Y también si tienen preguntas o quieres contar cómo ha sido tu experiencia, déjalo en los comentarios. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima. Chao, chao.